La verdad que el IRPH siempre digo o pienso que da para una serie jurídica. Es verdad que no tendría mucho éxito más allá de las personas que estamos metidas en este embrollo, pero la verdad que la temporada primera no está mal, la segunda ha sido realmente esperanzadora en el sentido de que están pasando cosas, y la temporada tercera es una incertidumbre total. Exactamente el número no se sabe con certeza, hay varias fuentes, pero nadie lo sabe con certeza, aunque creemos que son millones de familias que están siendo afectadas por este índice. Incidiendo en la pregunta que me hacía, ¿qué es el IRPH? Es un índice como otro cualquiera, puede ser el primo hermano del Euribor, que ha sido comercializado sobre la base irreal de una mayor estabilidad, pero no lo es muchísimo más caro, hace que se amortice mucho más despacio y hace que las familias se agoten, porque además la mayor parte de las familias que entraron, como digo, en el IRPH tienen una capacidad de pago no muy sostenida en el tiempo, con lo cual muchos de los préstamos con IRPH están acabando y acabarán en ejecuciones hipotecarias, y el banco cobrará todo ese crédito y después se quedará con la casa. Es el drama del IRPH. ¿Hay alguien que haya podido firmar una hipoteca con IRPH que se haya podido ver beneficiado frente a alguien que haya firmado con Euribor? Bajo mi punto de vista, yo creo que serán situaciones muy pequeñas, pero sí, claro, yo creo que no, porque realmente si alguien va a pagar más caro un mismo servicio, entiendo que no se ha visto beneficiado de ninguna de las maneras, porque no es cierto que el IRPH vaya a protegernos frente a las subidas del Euribor. Estamos viendo cómo el Euribor, que forma parte del 80% de lo que compone el IRPH, al subir también sube el IRPH. Nuestro despacho de Bilbao y de Madrid está lleno de personas que están viniendo y preguntándose a ver qué pueden hacer, porque si antes pagaban 700, ahora van a pagar 1.300 y no pueden. Podemos decir que las personas que han firmado el IRPH, si no comporta ninguna ventaja comparativa respecto al Euribor, lo han hecho engañados o al menos con una falta de información considerable. No seré yo quien diga que han sido engañados, puesto que no estaba en cada una de esas firmas, pero la realidad, y es importante estar en contacto con la realidad, nos viene a decir que las referencias de los clientes siempre son las mismas. Las historias que cuentan los miles de clientes que han pasado por mi mesa es la misma. Me ofrecieron IRPH, me dijeron que era más estable. ¿Pidió usted otra alternativa? Sí, no, pero tampoco me ofrecieron ninguna, me dijeron que era lo que había. Y esto es importante porque el TJUE en uno de sus autos ha dicho que tendrá que verse caso por caso cómo se ha comercializado. Y esta es la historia de este país, querido nuestro, que es España, ¿no? Que en este caso se ha comercializado exactamente igual. Básicamente, cada banco, en la fábrica de las chuches que vendían, pues unos tenían cláusula suelo, otros tenían swaps y otros tenían IRPH, y decidieron comercializar IRPH. Y durante determinados tiempos los comercializadores de los bancos, que no son asesores, que no están preparados, simplemente vendían lo que tenían, que era IRPH, nada más. Una cosa interesante es que cuando arrastramos a los directores de la banca o a los comercializadores de la banca a los juicios, y yo le pido como letrado que me explique el funcionamiento de un IRPH, y le digo, piense que me va a vender una hipoteca, véndame el IRPH, ¿me puede explicar cómo funciona? Son absolutamente incapaces. Después de 10 años, después de saber que viene a este juicio, después de saber que se le va a preguntar, no es capaz de explicármelo. Y me está queriendo vender que se lo explicó a mi cliente 10 años antes. No es posible. ¿Sabe por qué no lo puede explicar? Porque usted no lo entiende. Yo tampoco lo entiendo. Pero pretender que una persona con un nivel financiero bajo, alto o mínimo entienda cuál va a ser la repercusión jurídico-económica del futuro del IRPH, sobre todo con lo diabólico que es, no el hecho de pagar mucho más, porque la gente se afana en trabajar para pagar todo lo que sea, estamos programados y educados para pagar, sino que por mucho que paguen, la amortización no baja. Tenemos cientos de clientes que llevan 15 años pagando y apenas han amortizado nada. Sí, el asunto es tan claro porque los tribunales no dan una respuesta tajante, porque la justicia no se pronuncia de una forma contundente. Esa es una muy buena pregunta que yo le recomiendo se la haga al presidente del Tribunal Supremo del Reino de España, porque yo se la hice hace unos meses y a mí no me contestó. Me dijo que otro día hablaríamos de eso. Me gustaría saber por qué, y me gustaría también saber por qué el Tribunal Supremo lleva casi 2 años sin pronunciarse en una sola sentencia de IRPH.
Nosotros llevamos muchísimo tiempo en esto, fuimos los primeros que aparecimos con esta historia en el País Vasco y llevamos presentando demandas desde el año 2012. Desde el año 2012. Yo trabajaba antes para una auditoría y en las tripas de un banco vimos cosas raras que luego se reveló que era esto. Llevamos trabajando en esto desde 2012 y tenemos muchos procedimientos en el Supremo. ¿Cómo es posible que 10 recursos de casación se hayan presentado en el año 17, esos 10 recursos tengan resolución de cláusula suelo y de cláusula suelo con acuerdo, y los de IRPH lo único que obtengo es silencio? Están admitidos, entiendo. Los admiten a trámite, pero aquí no contesta nadie nada. ¿Cuál es la diferencia entre un pleito de gastos y un pleito de IRPH? Que un pleito de gastos devuelven 800 euros después de haber sacado el impuesto, que era lo más caro, qué casualidad, pero el IRPH tiene una media de 80 o 100.000 euros de retroactividad. Seamos serios, señores. Estamos en la Unión Europea. Y si tenemos ánimo para coger lo que viene de Europa, Generations, por ejemplo, también deberíamos tener ánimo para hacer lo correcto y dar a la gente lo que le corresponde. Eso es la justicia. Aunque bueno, la inseguridad jurídica campa a sus anchas por todo nuestro país. Usted ha conseguido algunas sentencias firmes en materia de IRPH. Así es. ¿En qué juzgados, en qué órganos, dónde ha sido? Las 3 sentencias únicas que existen en España, que son firmes, son de Montero de Cisneros, lo digo con orgullo, esto ya sí que está feo, pero lo digo con orgullo porque me ha costado muchísimo trabajo, y ambas, o sea, las tres son en el juzgado número 15 y en el 11 anteriormente de Vizcaya. Bien. ¿Y sí. qué sucede cuando supongo se declara nulidad de un préstamo con ese IRPH? ¿Se le ha de devolver todo lo que se le ha cobrado de más en virtud de ese...? Bueno, ahí empieza realmente la fiesta y ahí empieza la guerra interesante. Es de vital importancia contratar un buen perito economista, matemático o físico que pueda hacer un buen informe bien importante. Y es conveniente gastarse en eso el dinero, con lo cual... yo cobro provisión inicial a mis clientes, pero no es para mí, es para los gastos que se producen para que el pleito vaya adelante. Es una segunda parte del pleito, que es la ejecución, y ahí empieza la gracia. Nosotros tenemos uno de los 3 casos que ganamos, llevamos 2 años ejecutándolo sin éxito, y llegamos al final para ejecutar a UCI, y resulta que UCI solo tiene, esto por curiosidad como anécdota, solo tiene una única cuenta en España y no tenía saldo suficiente y hemos vuelto a empezar, ¿no? O sea, no crean ustedes que por tener una sentencia firme que diga que el IRPH es nulo va a ser coser y cantar, el banco se va a doblegar y va a pagar. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque para morirse y pagar siempre hay tiempo, y eso los bancos lo saben muy bien. La pelea va a empezar de verdad en la ejecución, y esto es algo que no deben obviar, es importantísimo. Hay muchísima gente que puede tener sentencia, al final va como en globo, pero el cobrarlo y cobrar lo que debe ser correcto, eso historia, bueno, es otro cantar. Todo empezó en el 2017 con los votos particulares del Tribunal Supremo, y lo que realmente es determinante para seguir avanzando, que estamos todavía en la primera temporada, pues lo que realmente es interesante de esa sentencia es que, bueno, desarticula uno de los argumentos del Tribunal Supremo como diciendo que el IRPH debe pasar por el juicio de abusividad, es decir, una vez incorporado al préstamo hipotecario, y como no es obligatorio, no tiene una obligación legal de incorporarlo quien lo comercializa, pues debe verse si es o no abusivo ese índice una vez incorporado, si se ha dado la información y si comprende ese índice el consumidor. El Tribunal Supremo hizo una batería de sentencias, aquella batería de sentencias de 12 de noviembre de 2020, en el cual pues decía que efectivamente no era transparente. Vale, no es transparente, pero vamos a ver si es abusivo. Nos hacía un plus, el llamado juicio de abusividad, ver si había un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones y ver si realmente había buena o mala fe por parte de la entidad bancaria. Así que dijo efectivamente el Tribunal Europeo que efectivamente hay que hacer un juicio de abusividad, aunque sea clara y comprensible. No toda cláusula esencial clara y comprensible es abusiva. El fácil acceso al consumidor, pues yo no sé qué entienden por fácil acceso al consumidor todo el mundo, pero de luego fácil no parece ir al BOE y enterarte de lo que es un IRPH, que es una TAE. Viene la segunda temporada. La segunda temporada realmente yo creo que es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión porque sí que avanza el Tribunal Europeo en el conocimiento del IRPH, que realmente debe ser muy complicado. Efectivamente, es verdad que
se intentó o se intentó transmitir en su momento este dato tan importante y objetivo, y es que el propio Banco de España aconsejaba en el preámbulo y también indicaba en el anexo que este IRPH, si se comercializa, para que se pueda nivelar en el mercado a los otros productos comercializados al Euribor, debe ponerse un diferencial negativo. Pero es que lo decía el Banco de España. Entonces esto se lo tuvo en cuenta el Tribunal Europeo y dijo, esto es objetivo y tiene que haber un diferencial negativo. Y nos dijo otra cosa, también hay que ver si eso es accesible para el consumidor. Pero si vas al apartado 60 de la sentencia, de accesible ya se da cuenta el Tribunal Europeo que no tiene nada. Esta es la segunda temporada. La segunda temporada se queda aquí, es decir, porque el Tribunal Supremo no ha respondido a esto. María Faustina, es usted una de las miles de afectadas en España por el índice de préstamos hipotecarios, el IRPH. Cuéntanos un poco cómo llegó a esta situación, a ser una de las afectadas por este índice que ahora mismo, hace poquito, se ha considerado una cláusula abusiva de los bancos. Pues bueno, yo fui, saqué un préstamo, a mí no me explicaron lo básico, pero no me dijeron que el tipo de interés era tan alto, yo no sabía nada. Soy una triste trabajadora zapatera y yo de números y matemáticas y todo eso, pues no entiendo la verdad. Entonces, claro, tú cuando necesitas un dinero vas, lo sacas, pero explicaciones te dan muy pocas. Entonces, pues nada, yo he ido pagando. Y llegó un momento que me cerraron la fábrica y yo no podía con tanto. Entonces, pues fui a un banco, me dieron un dinero con las tarjetas, por tarjetas. Luego fui a otro porque yo me quería quitar cosas y me daban tarjetas. Entonces, pues yo de una con otra iba sacando para poder pagar, para que no me quitaran la casa y tal, y total que ahí ha habido mucho follón. ¿En qué situación financiera se encuentra ahora y en qué situación financiera se encontraba antes? Me acaba de decir que le cerraron la fábrica. Sí, hace pues 13, 14 años. Entonces yo me encontré súper agobiada, no, peor que agobiada. Yo he ido, pues eso, he ido como he podido, mis hijos ahora están empezando a echarme una mano y pues como he podido, a trancas y barrancas, pues muy mal, muy mal. Bueno, mi papel puede consistir en dos cosas, ¿vale? Normalmente un letrado busca un perito en términos de ejecución para cuantificar el importe de la indemnización una vez que consigue, digamos, la nulidad, ¿no?, del contrato. Pero donde yo creo que tengo que aportar más, digamos, de este tiempo en adelante es en apoyar la nulidad del contrato por diferentes razones, ¿vale? Como es demostrar que el índice, como te he comentado antes fuera de cámara, ni se incorpora de forma objetiva matemáticamente, ni es no influenciable, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el tema de la incorporación objetiva de forma matemática es claro, debería estar ponderado doblemente el IRPH porque se configura, bueno, hay tres tipos, por cierto, pero se configura con, digamos, a partir de los tipos que se le traslada por parte de las cajas, primer tipo, de los bancos, segundo tipo, o de la media simple de las dos cosas, ¿vale? Y digamos que sí que está ponderado dentro de cada banco porque los asocian con los capitales prestados al tipo concreto, pero luego la cuota de mercado que supone una caja pequeña o respecto a otro banco grande como Caixa ponderan igualmente, es decir, esta es una media simple y ahí es cuando se pierde mucha información porque que CaixaBank firme a lo mejor préstamos mucho más elevados o mucho más baratos que una pequeña entidad, al final pondera igual, ¿vale? Van a parar al mismo sitio. ¿Qué porcentaje dirías de todos los que te llegan que puedes acreditar? Esto no ha sido objetivo, aquí no se han seguido unos parámetros de transparencia, el cliente no sabía lo que estaba firmando. A ver, en realidad en todas. Lo que le pasa al IRPH es que por su propia idiosincrasia no debería ser admitido como referencia que se llama oficial u objetiva. Y por supuesto que los consumidores, con todo su respeto, pues suelen ser personas alejadas del mundo matemático o financiero y la verdad, eso de que las cláusulas son negociadas me parece una utopía. Es decir, el cliente, lo que te comentaba antes también fuera de cámara, como mucho puede entender que el primer año va a tener un 3, un 4 o un 6%, pero poco más y sobre todo, si yo soy un consumidor al que le explican que
gráfica de IRPH Euribor se ha ido distanciando cuanto más bajo ha sido el Euribor y contrato contigo en 2009 y veo la tendencia, salvo error flagrante, no contrataría un IRPH, viendo por dónde va la evolución de uno y otro índice. Hay mucha variabilidad entre los distintos contratos a los que has ido accediendo a lo largo del tiempo. Bueno, ya te digo que a nivel técnico a lo que siempre voy a hacer referencia es a la comparativa entre los IRPH y el Euribor, porque son, digamos, las dos referencias alternativas y los contratos son siempre igual. Lo único que puedes encontrar de diferencia es algunos cuya índice sustitutivo sí te lleva al Euribor, un poco como aparentemente el banco piensa que ese índice puede desaparecer y si piensa que puede desaparecer a lo mejor es porque no tiene claro que sea algo objetivo. Pero es verdad que hay muchos otros que la segunda referencia, la sustitutiva, vuelve a ser un IRPH. Esos son los que, luego lo dirá el abogado que va a intervenir, también a nivel jurídico tienen más complicación. No admiten sustitución a otro índice. ¿Cuál es el perfil de las personas que contrataron bueno, pues sus préstamos con un IRPH aplicado que usted estás encontrando? Pues fundamentalmente personas que trabajan con sus manos, que tienen un defecto de información y formación, es decir, que a lo mejor no han cursado estudios superiores y sobre todo que acuden a ciertas entidades que prestan su dinero con un análisis de riesgo menos exigente. Estoy pensando ahora mismo en Unión de Créditos Inmobiliarios, conocida como UCI, que mira, hace un par de semanas realicé el último informe al respecto y era una hipoteca de 86.000 euros a 40 años, en que si uno lo piensa bien, las cuotas que pagaba eran bastante altas y se notaba que la persona se lo quería pagar lo más tarde posible y es un crédito no demasiado alto, ¿vale? Entonces, al final iban cogiendo a gente que tenía un problema financiero real, ¿vale? Es lo que iban buscando las financieras. Tenemos que explicar en cuestión de 1 minuto, 2 minutos a alguien que no entiende absolutamente nada de qué es esto, de qué es el diferencial negativo o positivo del IRPH, de cuáles han sido los pronunciamientos. Más allá de que es algo abstracto, difícil de comprender, como otras muchas cláusulas bancarias, claro. Hablamos de la comisión de apertura, suelo, por ejemplo, la suelo, pero si tenemos que irnos al detalle o a la circunstancia particular del IRPH, ¿cuál dirías que es para que la gente lo pueda entender? Vale, antes de dirigirnos un poco a la gente que está en su casa con una escritura IRPH, hay una anotación que hacer porque algunas de las cuestiones que las audiencias han apuntado para derribar la pretensión de nulidad es decir que las administraciones, en concreto el Gobierno de Baleares, utilizaba el IRPH en créditos concedidos con un diferencial negativo como para justificar que es una referencia razonable. Pero si te fijas, lo que buscaba ese gobierno es un índice estable. Y por ser estable también es más caro y por eso ponían un índice negativo. Es decir, buscaban la estabilidad sin perjudicar a los consumidores, ¿de acuerdo? Y bien, respondiendo a tu pregunta, al final está caracterizado por ser siempre más caro o más costoso que el Euribor, que es, digamos, la referencia ampliamente más utilizada. Y además es muy resistente frente a las bajadas, sobre todo en torno al cero. Es decir, cuando llegó la crisis económica que todo el mundo tiene en su cabeza, el Euribor es el precio del dinero, se fomentó el flujo de capitales entre entidades financieras y por eso se bajó incluso a tipos negativos. El índice de referencia Euribor es muy resistente a esas bajadas y mucho más estable y por tanto no vas a encontrar valores por debajo del 1,5, casi nunca, o del 2, aunque el Euribor está en negativo. Eso es lo que al final es muy perjudicial para el consumidor. José María de Ortiz Ambados, su bufete se define como pionero contra el IRPH, contra este índice de referencia de préstamos hipotecarios. Asimismo, también considera que ha logrado los mayores avances en contra de este índice. ¿Cuál fue el punto de inicio para especializarse en casos relacionados con el IRPH? Bueno, el punto de inicio fue que en el año 2012 estábamos, tanto Maite como yo, en la plataforma Stop Desahucios y veíamos que había muchas familias que eran objetos de procedimientos de desahucio, que no tenían ningún tipo de ingreso y que por tanto no podían pagar en ningún caso las cuotas obligadas, pero había otras que tenían ciertos ingresos, que habían bajado los ingresos pero todavía tenían ingresos y que no podían hacer frente a la totalidad de la cuota, pero sí a una parte importante. Y entonces vimos que había algunos que eso era suficiente, que tenían préstamos referidos a Euribor, pero había otros que tenían préstamos muy parecidos, pero que pagaban mucho más. Y esos tenían en común un índice que se llamaba IRPH. Entonces nos pusimos a mirar
a estudiar el índice y vimos que las personas que tenían índice de IRPH tenían unas cuotas muy superiores a otras personas que tenían préstamos de una similar cuantía y plazo, pero referidas a Euribor. Y entonces es cuando empezamos a intentar poner demandas para evitar este índice que era responsable de muchos procedimientos de ejecución hipotecaria y de muchos desahucios. En el 2012 pusimos la primera demanda, ganamos las sentencias de febrero, creo que del 2013, se recurrió en apelación por la entidad y la audiencia de Guipúzcoa revocó el pronunciamiento del juzgado mercantil de Guipúzcoa. Pero ya en febrero del 2013 teníamos la primera sentencia. Luego tuvimos 40 sentencias más de nulidad del IRPH también en Guipúzcoa, todas ellas revocadas por la audiencia. Posteriormente, en Álava, el juzgado mercantil también nos dio la razón y la audiencia de Álava también, y eso llevó a que Kutxabank llevara el tema al Tribunal Supremo. Esto dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2017. Esa sentencia de 2017 nos llevó a ir por todos los juzgados mendigando que se elevara cuestión prejudicial porque era una sentencia que tenía 2 votos discrepantes que decían que la sentencia no estaba ajustada a derecho y que además no estaba acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y no obstante, la sentencia se publica, es decir, me parece impresionante que el Tribunal Supremo quiera unificar doctrina en toda España y no es capaz de unificarla en su propia sala. Y resulta que la resolución que va a unificar criterios tiene 2 votos discrepantes. Entonces, nosotros, basándonos en los votos discrepantes, fuimos por varios juzgados de España diciéndole al juez: oiga, mire usted, es verdad que el Tribunal Supremo ha dicho esto, pero mire usted lo que dicen los votos discrepantes. Además, son de 2 magistrados especialmente formados que ya han tenido, participación en cuestiones perjudiciales respecto de la cláusula suelo y demás. Ojo, hasta que tuvimos suerte que el juzgado 38 de Barcelona, coincidió con nosotros en que había dudas y elevó la primera cuestión prejudicial. Esa cuestión prejudicial dio lugar a una sentencia de 3 de marzo del 2020. Había dudas interpretativas, el juzgado 38 de Barcelona volvió a repreguntar. El Tribunal Supremo pues sigue haciendo sus reinterpretaciones. Y ahora, recientemente, pues hemos conseguido que el juzgado número 8 de San Sebastián, también especializado en personas abusivas, eleve 22 cuestiones prejudiciales que, desde mi punto de vista, creo que arrojarán luz definitiva para bien o para mal, porque son preguntas para contestar sí o no. José María, usted me ha hablado de muchas sentencias que ya han empezado, desde hace una década a fallar a favor de los afectados. ¿Cómo ve el futuro para ellos? ¿Cómo ve que va a ir un poco encaminada la jurisprudencia a partir de ahora? Bueno, yo creo que esto pasa por las preguntas que va a resolver el Tribunal de Justicia a consulta del juzgado de San Sebastián, porque el tema está complicado. El tema está complicado porque tenemos un Tribunal Supremo que está empeñado en intentar que las entidades financieras devuelvan lo menos posible de todo lo que han ido acaparando con cláusulas abusivas. Que no haya devoluciones y que la banca no sufra. Claro, eso le lleva a que en el caso del IRPH primero dijo que no se podía analizar su transparencia, luego que sí, pero que era transparente, luego que era transparente, pero no era abusivo. Luego la buena fe hay que entenderla porque el tipo es oficial, cuando no es eso lo que se discute. Luego tenemos el tema de la circular del Banco de España, que obliga a utilizar el negativo, pero no se pone. Pero el Tribunal Supremo a eso no entra. Y junto a ese Tribunal Supremo que está en esa línea, tenemos a una gran cantidad de jueces y tribunales, digo una gran cantidad, no digo todos, que no tienen conciencia de que son jueces comunitarios, es decir, que se deben al Tribunal de Justicia, no al Tribunal Supremo, y que, por tanto, cuando el Tribunal de Justicia dicta una sentencia, ellos tienen que aplicarla al día siguiente, pero no tienen esa conciencia de comunitarios, no toman decisiones hasta que el Tribunal Supremo no diga cómo hay que interpretarla. Y entonces te encuentras en una situación desalentadora, porque tú vas al tribunal, a un juzgado español, y lo más habitual, desgraciadamente, es que el juez no se lea tu demanda. Mire, usted se puede ir a casa y nos sale mucho más barato poner un sistema informático que resuelva directamente el Tribunal Supremo, porque para que lo que usted hace, no hace falta. Esa es mi opinión. Y luego, lo que sí que parece, yo creo, insisto, creo que va a quedar claro con estas 3 temporadas
va a quedar claro que no es transparente y que es abusivo y que hay mala fe y que realmente hay un desequilibrio. ¿Qué es lo trascendente que ocurre ahora? Las consecuencias del IRPH. Eso es lo que yo me temo que es donde ahora se va a abrir la cuarta temporada. Porque hay una cosa que tengo la sensación va a explotar y no quiero que se quede sin decir, y es que muchos juzgados, incluyendo el 15 de Vizcaya, está considerando, y los otros del País Vasco también, están considerando que el IRPH es un asunto de fondo jurídico, con lo cual no hay prueba que practicar. En el procedimiento ordinario de cuantía indeterminada, que es el nombre y apellido del juicio que hacemos, hay dos vistas ante el juez, la audiencia previa y en la vista. En la audiencia previa hacemos temas técnicos y decidimos si el juicio sigue adelante o no, y aquí practicamos la prueba. Habla el cliente si se le cita, habla el señor del banco, puede haber una pericial dentro del proceso ordinario, luego habrá tal también, o puede no hablar nadie y decir, oiga, nos ahorramos aquí 6 meses, nos ahorramos otro juicio, nos ahorramos hablar con toda esta gente y damos aquí sentencia. Oiga, si la sentencia que me da aquí está bien y está súper claro, vale. Ahora, el TJUE ha dicho que hay que ver cada caso en concreto cómo se ha comercializado. ¿Cómo se ha comercializado? Bien, es cierto que la carga de la prueba está invertida y todo lo demás, pero ¿cómo voy a probar yo, letrado, sin practicar la prueba documental, bueno, documental no, pero la testifical o la pericial, que este señor del banco le ha explicado exactamente a este consumidor si le ha explicado o no? Es decir, es que cabe la posibilidad de que el TJUE de nuevo diga que es nulo y que incluso el Supremo se levante las faldas y tenga la decencia de aplicar la ley y decir que es nulo, pero luego la gente, cuando haya iniciado los procedimientos, si en fase de juicio solamente ve la audiencia previa y no se permite practicar, le pueden decir, bueno, sí, puede usted tener razón, pero como no lo ha aprobado, ahí se queda usted. Ojo, porque eso también puede pasar. Tenemos que conseguir que haya los dos pleitos. Y nosotros llevamos años peleando, oiga, esto no es de fondo jurídico, es de práctica de prueba. Deme, por favor, cita. No queremos cita. Le repongo, no queremos, apelamos, y ahí andamos. O sea, andamos apelando hasta arriba el hecho de que haya un segundo juicio, porque creemos que es vital.